Y un poco vamos a tocar primero el tema de teoría, porque es muy importante que sepan la teoría para poder, se puede decir, para entender cualquier libro o cualquier documento que consulten, ¿ya? Y esto es muy importante también para que desarrollen sus diagramas de momento y corte, ¿no? Es como saben, aquí como pueden ver, tenemos una viga que está simplemente apoyada y como ven está sometida a esfuerzos. Aquí hay un esfuerzo puntual y aquí hay un esfuerzo distribuido. Y hemos dicho en clases que cuando un elemento estructural está sometido a un esfuerzo o a una fuerza, va a generar una deformación, como ven acá. ¿Ya? Como una deformación. Entonces, para poder analizar esa deformación, para ver qué es lo que lo causa, se genera un corte. Hacemos un corte en el elemento estructural, en este caso en la viga. Como ven acá, aquí está su corte, ¿no? Y dentro de al hacer este corte, se generan esfuerzos internos. Y esos esfuerzos internos, lo vamos a acercar un poco más. Aquí están. Se generan tres esfuerzos internos. En este caso, aquí está el corte, que generalmente lo van a ver en libros representado con la letra B. Y tenemos el momento, como ven acá. Y también se genera el esfuerzo axial o normal, ¿no? Pero este esfuerzo normal y axial más lo vamos a ver en columnas. En vigas más nos interesa ver estos dos esfuerzos, el corte y el momento, ¿no? Y es muy importante esta parte, que entiendan la orientación de estos esfuerzos. Si realizamos este corte, en ese elemento de la izquierda, a la derecha vemos que el corte está dirigido hacia abajo y el momento tiene un giro y un sentido antihorario. Pero si realizamos el corte del lado derecho, vemos que al lado izquierdo se pone el corte hacia arriba y el momento en giro igualmente horario, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta al momento de hacer nuestros dibujos, ¿no? De nuestras vigas. ¿Ya? Bueno, es muy importante que conozcan la convención de signos. A veces uno se pregunta por qué en nuestra ecuación de momento o en nuestra ecuación de corte tiene signo positivo o signo negativo. Ya, entonces aquí como ven tenemos una viga empotrada, ¿no? Que aquí como ven en el extremo de esta viga hay un esfuerzo hacia arriba, ¿no? Una fuerza puntual. Y como hemos dicho, esta fuerza puntual va a generar que nuestra viga se deforme. En este caso, este vector de fuerza va a generar que nuestra viga se deforme de esta manera, ¿ya? De esta manera, y a esto se conoce como flexión positiva, ¿ya? Y se da cuando las fibras inferiores se genera una tracción, ¿no? Como ven aquí las fibras de aquí abajo, las fibras inferiores o las partículas inferiores, se están traccionando, ¿no? En este caso se están estirando debido a este esfuerzo, a este vector. Y aquí tenemos lo contrario. En este caso, nuestro vector de fuerza es hacia abajo y va a generar que se deforme, como ven, de esta manera. Entonces, como se va a deformar de esta manera, mi viga se puede representar así. Y en este caso, mis fibras inferiores se están comprimiendo. Y en este caso decimos que va a tener una flexión negativa. Acá. Ahora aquí vamos a ver el tema del signo del corte. Como ven, en el gráfico de arriba, en el dibujo de arriba, vemos que el corte se genera de manera horaria. Como ven acá, esta parte de acá se está subiendo y esta parte de acá está bajando. Y eso lo representamos como vectores. Y este vector es como si realizáramos un momento en este punto, este vector sería giro horario, ¿no? Y este vector igual giro horario. Entonces, cuando tiene un giro horario nuestro corte, se dice que es positivo. Pero si es al revés, como ven acá, en este caso, este vector está hacia abajo y este vector está hacia arriba, eso es un giro antihorario. Entonces, ahí decimos que nuestro corte es negativo. Esa teoría le sirve tanto para vigas como pórticos. Pues es muy importante saberlo. ¿Ya? Entonces, ya. Eso lo vamos a representar mejor con un ejemplo.
Aquí, como ven, tenemos una viga simplemente apoyada, aquí un apoyo móvil y aquí un apoyo fijo. Y vemos el ejemplo, es el mismo ejemplo anterior que estábamos viendo. Tenemos una carga puntual de 10 kilonewtons y en esta parte, en este tramo, vemos que hay una carga distribuida de 15 kilonewtons metro. Y ahí, como ven, están las distancias. Desde ese punto hasta este punto son 2 metros. Desde la carga puntual hasta el inicio de mi carga distribuida es 1.5 y toda mi carga distribuida es 2,5. Bueno, entonces, como ven acá, aquí ese gráfico se está representando. Aquí nomás estamos poniendo sus reacciones. Como ven, aquí está el vector de 10, aquí está la carga distribuida, y donde estaban los apoyos, lo vamos a cambiar por las reacciones que se generan, ¿no? Esta va a ser mi reacción de mi apoyo móvil, esta va a ser mi reacción de mi apoyo fijo. ¿Ya? Entonces, como ven, el tema del cálculo de reacciones, eso ya lo conocen, solamente se hace una sumatoria, ¿no? De momento, ya sea en el punto, en este punto o en este punto, para obtener las reacciones, ¿no? Y luego se hace sumatoria de fuerzas verticales. Al hacer todo eso, tenemos que esta reacción en este punto es 14,5 kilonewtons y la reacción en este punto es 33 kilonewtons, ¿no? Entonces, para hacer nuestras ecuaciones de corte y momento, tenemos que realizar un corte en el tramo. El primer tramo que vamos a trabajar va a ser este, desde este punto hasta donde inicia mi carga puntual, ¿no? Hasta este punto. Es decir, estos 2 metros va a ser mi primer tramo. Como ven, aquí se está señalando que aquí se va a realizar el corte. Ya, es como realizamos el corte, vamos a copiar la mitad de este tramo, ¿no? Porque digamos que el corte está a la mitad. Es acá, estamos copiando acá. Como estamos poniendo aquí el corte, hay que añadirle automáticamente nuestros esfuerzos. En este caso, este es el esfuerzo de corte y este es mi esfuerzo de momento. ¿Ya? Y como ven, sí o sí siempre tienen que poner esta orientación de signos, como lo indicamos aquí arriba. ¿Dónde está? Como indicamos acá, ¿no? En este caso, este sería ese bloque, y a la derecha se seguiría este signo, esta orientación de signos, ¿no? El corte hacia abajo y el momento sentido antihorario. Ya, entonces estamos siguiendo esa idea, ¿no? Hemos aumentado aquí esos dos esfuerzos y también tenemos que añadir este esfuerzo vector del apoyo, ¿no? Porque estamos analizando desde este punto hasta acá. Ya. Entonces luego vamos a ver lo siguiente. Es como tenemos esto, vamos a sacar nuestras ecuaciones para el tramo de 0 a 2. Nuestro valor x va a comenzar desde ese punto, ¿no? Desde el apoyo en este caso. Desde aquí va a comenzar. Como ven acá, aquí está x, desde este punto. No sabemos hasta dónde en este caso, ¿no? Este x es un valor desconocido que puede ser cualquier valor de 0 a 2. Entonces, vamos a comenzar con el corte. Para obtener el corte, como ya tenemos este gráfico, podemos hacer aquí sumatoria de fuerzas verticales. Si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, tenemos que 14,5 positivo menos el corte va a ser igual a 0. Despejando corte, nos va a salir que el corte es igual a 14,5 kilonewtons. ¿Ya? Entonces, como ven, ya directamente tenemos ya nuestra ecuación, que en este caso va a ser una constante. Luego vamos a hacer sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en donde hemos hecho el corte, en este punto. ¿Ya? Si hacemos sumatoria de momentos, podemos decir que nuestro sentido horario pues, es positivo o al revés, sentido antihorario positivo. Eso no puede ser cualquiera, ¿no? No va a influir. Ya en este caso, digamos que mi sentido horario es positivo. Si es positivo, este sentido horario va a ser menos m y esto va a ser más 14,5 por la distancia de este punto hasta este punto, que es x. Despejándolo nos va a salir que m va a ser igual a 14,5x. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que se fijen es que en este caso no hemos tocado la teoría de que las fibras inferiores se contraen o se traccionan. Entonces, podemos hacer nuestra ecuación de momento
pero utilizando solamente estos dos esfuerzos, graficando nuestro elemento estructural hasta el corte que hemos hecho. Vamos a dibujar el corte y el momento, y directamente sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos, y despejando ya tenemos nuestras ecuaciones. Esta es una forma de realizarla, pero como ven, es un poco a veces larga y tediosa por el hecho que hay que dibujarla. En clases les he enseñado la forma más directa de hacerlo. Directamente sin dibujar ya podremos obtener estas ecuaciones utilizando justamente esa teoría de que si las fibras inferiores se contraen o las fibras inferiores se atraccionan. Y si el corte es sentido horario o si el corte es sentido antihorario. Pero este método creo que es el más conveniente para ustedes hasta que adquieran cierta práctica. Ya, entonces tenemos este tramo. Ahora vamos a seguir en el siguiente tramo. ¿Ya? Como ven, ya hemos hecho la ecuación de momento para, aquí la veremos, para este tramo, hasta comenzar el 10 kilonewtons. Ahora vamos a hacer el corte en esta parte. Como ven, hemos hecho el corte un poco más allá del vector, ¿no? Hasta este punto. Y en este caso va a ser mi corte 2. Y mi corte 2, para este tramo, mi X va a existir desde donde nos hemos quedado, desde el punto 2 hasta este punto, que sería 2 más 1.5, 3.5. Entonces, mis ecuaciones que calcule ahora acá, a este tramo, van a ser para esta X. Entonces, como ven, he hecho otra vez mi dibujo, lo he cortado a la mitad acá, aquí lo he cortado, y he puesto directamente mis esfuerzos. Esfuerzo de corte hacia abajo y esfuerzo de momento en sentido antihorario. He copiado también mi vector de fuerza y también he copiado mi vector 10, porque este vector 10 ya lo estoy incluyendo en este tramo, ¿no? En este análisis. Y mi X sigue partiendo desde cero, desde acá. Sigue partiendo, ¿no? Pero también tengo que tomar en cuenta que mi distancia de este vector 10 hasta este punto donde hago el corte va a ser directamente mi X menos 2, ¿no? Por eso aquí está X menos 2. ¿Ya? Entonces, haciendo aquí sumatoria, otra vez, haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, nos va a salir al final que el vector va a ser igual a 14,5 menos 10. Que esto es menos 10, ¿no? Este vector. Y al final dice que va a ser igual constante en este tramo y va a ser 4,5 kilonewtons mi ecuación de corte para este tramo. Luego hago sumatoria de momentos en este punto e igualmente voy a obtener que m va a ser igual a 14,5x menos 10 por x por x menos 2, ¿no? Este x menos 2 es la distancia, ¿no? Desde este punto hasta el punto 10. ¿Ya? Entonces, como ven, con sumatoria de momentos pueden hacerlo directamente. Si lo hacemos de manera directa, sin hacer sumatoria de fuerzas verticales y sin hacer sumatoria de momentos, directamente puedo decir que aquí m va a ser igual, en este caso, m va a ser igual a este vector está hacia arriba, sé que va a traccionar, va a ser más 14,5 por mi distancia de este punto a este punto x, y este vector va a contraer menos 10 por x menos 2. Lo mismo me saldría. Ya, ¿se escucha? Me suena inestable. Ya. Bueno, seguiremos. Entonces, ya. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tramo. Un momento. Ya. En el siguiente tramo, vamos a analizar ahora dónde está mi carga distribuida. ¿Ya? En este sector ya está mi carga distribuida, ¿no? Acá. Vamos a hacer el corte en esta parte. Y como ven, mi carga distribuida tiene una altura de 15. Entonces, aquí lo vemos. Esta carga distribuida está representado directamente acá en la gráfica con su carga concentrada, ¿no? Sabemos que la carga concentrada de cualquier esfuerzo distribuido es su área, ¿no? Como es un rectángulo en este caso, va a ser directamente su altura por su base. Ya, entonces acá.
X menos 3,5 era. Ya. Aquí no está anotado, pero aquí su vector concentrado sería su altura 15 por su base. Y la base de esta carga concentrada va a ser directamente, si desde aquí empieza mi X, sería X menos todos estos tramos, menos 3,5. X menos 3,5 sería la base. ¿Ya? Y en este caso, como es un rectángulo, va a estar a la mitad. Y la mitad de esa base, que es X menos 3,5, va a ser entre 2. Por eso aquí está ese dato. Es la distancia desde este punto hasta este vector de mi carga concentrada. Entonces, X va a existir, en este caso para este tramo, desde donde nos hemos quedado, que era 3,5, hasta acabar, que sería 6, ¿no? Más 2,5. Entonces, haciendo igualmente sumatoria de fuerzas verticales, nos va a dar lo siguiente. B va a ser igual a 14,5 menos 10 menos 15 por X menos 3,5. ¿No? Eso sí, directamente esto y es el resumen de lo que hablábamos anteriormente. No, esto es directamente, como digo, es la carga concentrada. 15 va a ser la altura de mi rectángulo por mi base, que va a ser X menos 3,5. Este es el área. Este sería mi carga concentrada. Como ven, esta sería mi ecuación de corte. Este 14,5 vendría a ser esto y este menos 10 vendría a ser esto, ¿no? Ya. Ahora el momento. Igualmente, haciendo sumatoria de momentos acá, voy a seguir la misma teoría. Y como ven acá, va a ser 14,5 por X menos 10 por X a la menos 2 menos 15 por X menos 3,5. Es el vector mi carga concentrada, es el área de ese rectángulo, por la distancia, desde este punto a este punto, que es X menos 3,5 entre 2. Como ven, aquí está mi ecuación. Esta ecuación, si lo gustan, lo pueden incluso hacer más resumida, ¿no? Pero también lo pueden manejar así, no hay problema. Ahora, pero como ven en este caso, aquí mi ecuación es bien larga. Y a veces es conveniente jugar con la X. Yo podría hacer que mi X parta de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Eso ya depende de ustedes. En este caso, aquí hay un ejemplo donde mi X va a partir de derecha a izquierda. De aquí va a comenzar. Entonces, vamos a hacer, digamos, el corte igual en este punto, pero vamos a ver a la derecha directamente. Solo vamos a ver el corte de la derecha. Como ven, aquí está el corte de la derecha. Y los esfuerzos que voy a poner en este caso, mi vector de corte está hacia arriba y mi vector de momento tiene un giro horario, ¿no? Porque el corte está al lado izquierdo. Eso lo vamos a ver acá. Como ven, ahora estamos enfocándonos en este corte y al lado izquierdo se pone ese sentido, mi vector hacia arriba y mi momento giro horario. Ya. Entonces, como ven, estoy poniendo estos esfuerzos. Aquí está mi carga distribuida de altura 15 y de base X, porque mi X parte de acá, ¿no? Y esta base sería X y mi tramo sería de 0 a 2,5, ¿no? De 0 a 2,5. En este caso, aquí como ven, aquí está con plomo la ecuación anterior, pero ahora la ecuación para este tramo vendría a ser directamente este vector de fuerza que está hacia arriba, que en este caso, si hacemos sumatoria de momentos, me va a salir 15 por X menos 33. Este menos 33 es la reacción, ¿no? Y este 15X es el área de mi rectángulo. Como ven, la ecuación es más pequeña, más corta. Esta es mi ecuación de corte, ¿no? Ahora, mi ecuación de momento, como ven, aquí estaba bien largo. Ahora, si lo hago con este tramo, directamente va a ser 33X menos 15 por X al cuadrado sobre 2. Está más corto. Entonces, es muy importante a veces jugar con la orientación que va a tener X para facilitarnos o simplificar la ecuación. En este caso, como ven acá, directamente, en vez de hacer sumatoria de momentos, podría ser, como digo acá, el momento en este punto va a ser igual a este esfuerzo, va a traccionar, va a ser positivo, por eso aquí está positivo, y esta carga va a contraer y por eso está negativo, ¿no? Ya, entonces, lo siguiente, después de tener nuestras ecuaciones,
siempre hay que trazar nuestro eje, ¿no? Como ven, aquí está trazado el eje. Aquí está mi eje Inge, X. disculpe, Sí, dígame. ese x al cuadrado, no lo he entendido bien. De ¿Cómo acá, lo ha obtenido? Sí. este X al cuadrado. Ya. Este Ujú. X al cuadrado, esta parte es el producto que se genera por la carga distribuida. ¿Ya? Entonces, y la carga distribuida va a ser su vector, carga concentrada por la distancia. Esta carga va a ser altura 15 por base X. Entonces, mi carga va a ser 15 por X, por la distancia. Sí, Y la distancia es X medios. 15X por X medios, 15X al cuadrado sobre 2. ¿Ya? sí, sí, De ahí, ahora sí. de ahí se obtiene. Ya. Entonces, como ven acá, aquí tengo mi eje X, y este es mi eje, ¿no? Mi eje Y, arriba positivo, abajo negativo, esto es para el corte, ¿no? Y como ven, aquí ya está trazado su diagrama de corte. Para ello hay que reemplazar en cada ecuación los valores, ¿no? En este caso, aquí el corte cuando es 0 sería menos 33. Y cuando el corte es 2,5, reemplazamos, multiplicamos y vamos a obtenerlo. Igual con el momento, igual en cada ecuación, ¿no? Vamos a obtener sus valores. Obteniendo sus valores, podemos obtener la siguiente gráfica. Como saben, en las cargas distribuidas, en el corte directamente es una línea inclinada, ¿no? Una pendiente, es nuestro trazado. Cuando no hay ninguna carga en el tramo, directamente es una constante. Como ven, es una constante. Aquí igual es una constante. Antes acá, como ven acá, esto debería estar más acá, porque más acá está mi valor de 10, ¿no? Esto está mal. Más acá debería ser, ¿ya? Este 14,5 sería hasta aquí, hasta el punto 2. Bajaría, sería constante y de 100 todo esto. Directa, Buena señal, caramba, no tengo que hablar y empiezas a hablar. ya, y entonces, también como consejo les puedo dar, es que a veces es muy tedioso sacar la ecuación de corte cada vez. Entonces, es directamente más conveniente es sacar nuestra ecuación de momento solamente, y el corte lo podemos resolver directamente con nuestras reacciones en la misma gráfica. Es decir, si tengo mis reacciones, y directamente ya puedo hacer mi trazado de mi ecuación de corte o de mi diagrama de corte. Y eso lo hago de la siguiente manera. Estoy en este punto, aquí mi vector está hacia arriba, entonces voy a subir 14,5. Hasta este punto no hay nada, sé que no hay nada, va a ir constante. Aquí sé que hay un vector 10 hacia abajo, le disminuyo 10, 14,5 menos 10 es 4,5. Voy a seguir constante hasta acá, hasta 3,5, y de ahí ya comienza mi carga distribuida. Como comienza mi carga distribuida, a este 4,5 le voy a restar la carga concentrada de mi distribuida. 15 por 2,5. El resto, y eso me vendría a dar 33, ¿no? Estoy acá, me da 33. Y al final, este vector está hacia arriba y me daría mi diagrama de corte. Directamente el diagrama de corte lo puedo obtener con mis reacciones, sin necesidad de hacer una ecuación de corte. Y además, si me cierra en cero, eso también es, como les dije, una comprobación de que de que mis reacciones están bien. Bien. Antes, si se acaba el tiempo, voy a crear otra sesión ya y les voy a mandar al grupo. Bueno, entonces, y también vamos a, con nuestras anteriores ecuaciones, reemplazando estos valores, también vamos a obtener nuestros puntos para trazar mi ecuación de momento, o mi diagrama de momento. Como ven, aquí están los puntos obtenidos y directamente hago el trazado. En este caso, cuando tenemos una carga distribuida, mi, mi, mi trazado va a ser una curva de segundo grado, en el caso de una carga distribuida, ¿no? Uniformemente distribuida. Cuando no hay nada, es una línea inclinada, ¿no? Como ven acá, cuando no hay nada en el tramo. Y además, eso también nos lo demuestra las ecuaciones. Como ven acá, aquí en la carga distribuida nos indica que va a ser una función de segundo grado. Y esto, si lo grafican, les va a salir algo parecido a esto. En este caso, no estoy calculando mi ecuación máxima, ¿no? Un momento, ya.
aquí no están calculando eso. En este caso sí, mira, en este punto, como ven acá, en esta inclinación, aquí está pasando por mi límite cero, ¿no? Como ven acá. Cuando cruce esto, solamente en ese tramo, en este caso en este tramo, es necesario calcular mi ecuación de momento. Los otros tramos podría haberlos obviado. Directamente podría calcular mi momento en este punto y en este punto, porque son los puntos que me interesaban. Pero en este caso, acá como hay este declive y pasa por el eje, es necesario tener mi ecuación de momento para este tramo. Y también mi ecuación de corte. Ya que indicamos que cuando mi corte es cero, en ese punto ocurre un momento máximo. Entonces, al calcular mi corte, ese valor X, en este caso, acá lo haremos. Si mi ecuación de corte, si esto lo igualo a cero, mi X me saldría, en este caso, me saldría 2,2. Y ese 2,2 voy a reemplazar en mi ecuación de momento. Y ese valor saldría 36,3 en este caso. Y eso nos va a permitir de mejor manera graficar mi curva. ¿Ya? Entonces, eso es como un ejemplo simple, ¿no? Aquí, como ven, hay otros ejemplos. Pueden utilizarlos como muestra para resolverlos y practicar un poco. Y también creo que ven esta parte. Nuestra ecuación de momento, cuando lo graficamos, en este caso para esta viga, nos permite tener una idea de cómo se va a deformar nuestra viga. Como ven acá, cuando tenemos momento negativo, cuando tenemos momento negativo, va a tener esta deformación. Y cuando tenemos momentos positivos, vendría a tener este tipo de deformación. Ya. Aquí vamos a pasar a hacer un ejercicio que no lo hemos tocado en clases, que tal vez, no sé, ya, que tal vez no lo hemos hecho en clases. Y se trata cuando tenemos dos triángulos invertidos, como ven acá, ¿no? No sé si alguien tuvo esa duda en algún momento, ya que en este caso hay que recurrir a operaciones adicionales, ¿no? En este caso nos enfocaremos en este ejercicio. Como ven, aquí tengo una viga, y como ven, aquí está un apoyo fijo, un apoyo móvil, y vemos que aquí en este tramo, este es el punto 1. Del punto 1 al punto A hay una carga triangular, como ven acá, que tiene un valor de 480 libras fuerza sobre pies, ¿no? Y aquí vemos que tiene del punto A al punto B, hay otra carga triangular. Y del punto B al punto 2 hay como una carga rectangular, ¿no? Y vemos que la altura acá es 600. Y también tenemos las distancias. Entonces, vamos a proceder primero a obtener mis reacciones, ¿no? Y para ello primero vamos a hacer mi diagrama de cuerpo libre. En vez del apoyo, vamos a poner mi reacción vertical A. En vez de mi apoyo B, mi vertical en B. Acá, esta carga triangular la voy a representar con su carga concentrada. Como ven acá, aquí está ese vector. Y mi carga concentrada sería el área del triángulo. En este caso va a ser 1/2 por mi altura 480 por mi base 3. Haciendo esta operación me sale 720. Entonces, este vector vale 720. Ahora, si nos enfocamos en este triángulo, sería 1/2 de altura. La altura sería 600 por mi base 6, 1800 sería todo el valor de este vector. Y el vector de este rectángulo vendría a ser, acá, como ven acá, mi altura, que es 600, por mi base, que es 2. Eso es 1200. También aquí en mi diagrama de cuerpo libre estoy identificando las distancias. Como ven acá, de un triángulo, mi carga concentrada actúa, o de cualquier figura, actúa en su centro de gravedad. En el caso de un triángulo, mi centro de gravedad estaría por acá. Estaría a 2/3 de donde empieza el triángulo, desde este punto, ¿no? De acá, 2/3. 2/3 de 3 vendría a ser directamente 2. Como ven acá, del punto A hasta donde está mi vector, he puesto 2. Ahora acá.
para ese triángulo. Estaría, por acá sería mi vector, sería 1/3 del lado más alto. Entonces vendría a ser 1/3 de 6. Y eso vendría a ser igualmente 2. Como ven, del punto B hasta donde actúa esa carga es 2. Y como saben, de mi rectángulo actúa a la mitad. La mitad de 2 es 1. Como ven, del punto B hasta donde actúa es 1. Ya tengo mis cargas concentradas. Ahora hago sumatoria de momentos en A, signo horario positivo. Y primero voy a ver este 720. Este va a ser giro antihorario con respecto a A. Va a ser negativo, menos 720 por distancia 2. Luego vemos esto, que es 1800, giro horario, 1800 por distancia. Si esto es 2 y este era 6, 6 menos 2 sería esto, que sería 4 por 4. Luego mi vector B, giro antihorario menos vertical en B por distancia 6. Y luego esta carga sería más 1200 por distancia 6 más 1, 7. Hago el despeje, mi vertical en B es 2360. Hago sumatoria de fuerzas verticales, como ven, solamente pongo los valores, vertical en A más vertical en B, menos 720, menos 1800, menos 1200, igual 0. Mi vertical en A sería 1360. Ya. Entonces, un momentito, leer el mensaje. Ya. Ya. Por si acaso, a la plataforma voy a subir la clase en video, para que no se preocupen, ¿no? Para que lo hagan con calma. Más bien, algo que no entiendan, me preguntan nomás. Ya, entonces, eso, lo que es cálculo de reacciones, eso ya lo deberían dominar. Eso es muy importante que lo hagan bien. Entonces, aquí ya tenemos las cargas verticales, ¿no? Ya. Ahora vamos a concentrarnos en el tramo de 1 al punto A. Y vamos a hacer el corte, ¿no? Como a la mitad más o menos. Si hacemos el corte en este tramo de 1A, vendría a ser, este sería mi corte. Aquí está la viga. Como ven, aquí está la viga y de mi triángulo, si lo he partido a la mitad, en una parte, y se volvería como un trapecio. Y mi X está partiendo de izquierda a derecha, ¿no? Desde este punto. Entonces, obtener mi carga concentrada de un trapecio es bien complicada. Y por eso, lo que hacemos es dividir el trapecio en dos, en un triángulo y en un rectángulo. ¿Ya? Como ven, entonces vamos a... Y como ven, aquí estoy poniendo mi vector corte hacia abajo y mi momento, giro antihorario. Y mi X va a existir de 0 a 3, ¿no? Porque esa es la distancia de este tramo. Entonces, en este caso, voy a sacar primero, tengo que obtener la altura, esta altura h. Y para obtener esa altura h, voy a utilizar mi ecuación de la recta, donde dice que y es igual a m por x más b. ¿Ya? Donde m es la pendiente. La pendiente de este triángulo vendría a ser 480 sobre 3. 480 sobre 3, que es 160. Esa es la pendiente. Y le estoy poniendo signo negativo porque sé que si mi x va a empezar desde acá, mi valor de mi y, de mi altura, solamente va a disminuir. Y por eso se le pone signo negativo. Entonces, y va a ser igual a menos 160 por x más b. Ese punto b es la intersección de mi línea inclinada con el eje y. Y en este caso sería este punto, sería 480, ¿no? La altura que teníamos anteriormente es más 480. Como ven, esta es mi ecuación de mi recta. Si x valdría 0, y es 480, como ven acá. Si x vale 0, y es 480. Pues lo que me interesa es saber cuánto vale h en ese punto, digamos. ¿Cuánto es h? Entonces, voy a empezar. Y va a ser igual a h, igual a menos 160x más 480. ¿Ya? Lo que me importa es esta altura h, altura de este rectángulo. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es obtener las áreas. Hemos dicho que la carga concentrada de cualquier figura es el área.
Si la suma de estas dos áreas vendría a ser el área, mi carga concentrada del trapecio. En este caso, primero voy a concentrarme en el área 1, en el área de este rectángulo. Va a ser mi base por mi altura. Mi base vendría a ser X y mi altura sería H. Pero H hemos dicho que era menos 160X más 480. Como ven, X por menos 160X más 480. Haces una operación, les vendría a salir menos 160X al cuadrado más 480X. Ahora nos vamos a concentrar en el área del triángulo. Va a ser un medio de la base, que es X, por mi altura. Esta altura vendría a ser H mayúscula. Sería, ¿no? Como ven acá, desde este punto hasta este punto. H mayúscula. Después lo sigo operando. Un medio de X por H mayúscula. Y H mayúscula vendría a ser 4, si está desde ese punto hasta ese punto es 480, sería 480 menos H. 480 menos H. Aquí solamente reemplazo el H que teníamos acá. Y directamente operando todo esto me sale 80X cuadrado. Entonces el área de mi triángulo es 80X cuadrado. Ya. Entonces, como ya tengo las cargas concentradas, es decir, las áreas, puedo ya hacer mi sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales. Esta corta está hacia abajo, menos Q. Mi carga concentrada de A1 va a ser hacia abajo, menos A1. Y mi carga concentrada de A2 va a ser hacia abajo, menos A2 igual 0. Aquí A1 es reemplazo, nada más lo que teníamos anteriormente, A2 igual reemplazo. Vamos a operar, no hay que equivocarse con los signos. Les vendría a salir esta operación, menos Q más 160X cuadrado, menos 480X, menos 80X cuadrado igual 0. Despejo Q y me saldría 80X cuadrado menos 480X. Y lo mismo voy a hacer con el momento. Hago sumatoria de momentos en este punto y me vendría a salir giro horario positivo. Sería este momento sería negativo, menos M. Este AU, mi carga concentrada es al medio, sería menos AU por mi distancia, que como es en un rectángulo sería la mitad de X, X medios. Menos A2, y la distancia donde actúan en este triángulo sería 2/3 de X. Como ven, 2/3 de X, y solamente reemplazamos los valores anteriores, y al final, haciendo toda la operación, me tendría que salir que M va a ser igual a 26,7 X al cubo, menos 240 por X al cuadrado, ¿no? Esto es 2 por si acaso. ¿Ya? Eso lo pueden comprobar ustedes deshaciendo toda esta operación. Ya, tramo AB. Ahora nos vamos a concentrar en este tramo. Vamos a hacer el corte por acá. Ya. Como ven, el corte por ahí lo hemos hecho. Le hemos partido el triángulo. Aquí lo hemos... Pero ahora, como estamos, vamos a considerar mi vector A, porque ahora estamos considerando esa parte igual de la viga, mi vector A. Y también vamos a... Aquí, como ven, había un triángulo, ¿no? Como ya no estamos analizando todo parte del triángulo, sino todo el triángulo, vamos a poner directamente su carga concentrada, que hemos dicho que era 720, ¿no? 720. Directamente su vector vamos a poner. Y la distancia, ¿no? Desde el punto A hasta este punto es distancia 2. Entonces, como es carga triangular, necesitamos obtener su valor de Y, su altura. Entonces, si para una altura de 600, ¿no? Si para una altura de 600 tenemos una base 6, para una altura de 600 tenemos una base 6, para una altura Y tendremos una base que es X menos 3. Porque se acuerdan que mi X está partiendo desde 1, ¿no? Como está partiendo desde 1, esta distancia vendría a ser esta X menos 3. X menos 3. Esa sería la base de este triángulo. Entonces aquí Y vendría a ser directamente, esto sería 100 por X menos 3. Desarrollando 100X menos 300. Ese es el valor de Y. Entonces, vamos a calcular primero el área de este triángulo. Vendría a ser un medio por mi base, que era X menos 3, por mi altura, que vendría a ser esta, ¿no? 100X menos 300. Si desarrollan todo esto, les vendría a salir, el área vendría a ser igual a 50X cuadrado menos 300X más 450. Esa es mi carga concentrada. Haciendo sumatoria de fuerzas verticales tenemos menos 720 más 1360, que es la vertical en A,
menos mi carga concentrada, que era todo esto, 50x cuadrado menos 300x más 450. Y este vector, este corte sería menos q, ¿no? Igual 0, despejando q tenemos todo esto. Desasociándolo, tenemos que 640 menos 50x cuadrado más 300x menos 450. Y esto lo pueden seguir reduciendo y sería este valor. Sumatoria de momentos, ya saben cómo hacerlo, de la misma manera. Como ven, menos momento, menos mi carga concentrada de mi triangular, que va a estar, en este caso, si estamos acá, actúa en ese punto, sería 1/3 de la base. 1/3 de x menos 3. Y esto ya saben cómo obtenerlo, directamente son las reacciones por las distancias, ¿no? Y esta es su ecuación del momento. Eso igual lo pueden volver a hacer para corroborarlo. Y por último, el tramo 2b. Ya. El tramo 2b. En este caso, podríamos hacer el tramo de b a 2. Aquí podríamos hacer el corte, pero veríamos todo esto. Y en este caso sería muchas cargas. Como en el anterior ejercicio, puedo hacer que mi x parta directamente de la derecha, del punto 2 al punto b. Y solo vería mi carga rectangular. Como ven, aquí está. Solo estoy poniendo esa orientación. Estoy haciendo partir mi valor x del punto 2. Y en este caso, mi vector de corte, o mi esfuerzo de corte, va hacia arriba, porque mi corte es a la izquierda. En los otros casos, mi corte va a la derecha. Y mi momento es giro horario. Y mi x existe de 0 a 2. Igualmente hacen sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos, y obtendrían las ecuaciones. El siguiente paso vendría a ser reemplazar, digamos, los valores, ¿no? En este caso, acá el corte. Si mi corte es cuando x sea 0, mi corte es 0. Cuando mi x es 2, mi corte sería 1200. Aquí mi momento. Cuando mi x es 0, mi momento es 0. Cuando mi x es 2, mi momento es, en este caso, 4 veces 1000, sería 1200 igual. 1200, sí, 1200. Pero negativo, ¿no? Eso ya lo hacen por su cuenta. Lo más importante de este ejercicio es que se den cuenta de esta parte, de cómo se trabaja cuando tenemos este tipo de triángulos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque luego pasaríamos a pórticos. No, ninguna. Ingeniero, Ninguna, cualquier Inge. me vale. Ya. Por si acaso, les di un ejercicio donde habían letras, ¿no? En una viga, en una práctica. Sí, Ahí, el primer ejercicio. ahí algunos me preguntaban que no sabían cómo graficar, digamos, cuando es una letra. En este caso, siempre es recomendable, una vez que terminamos de tener todas nuestras ecuaciones, tal vez darnos un número de base, digamos. Podemos decir que P vale 1 y Q vale 2, digamos. Y a partir de eso podemos tener ya una idea de cómo sería nuestro trazado. ¿Ya? Y eso les ayudaría a graficar directamente. Ya, seguiremos. Ahora vamos a ver el tema de pórticos. Aquí tenemos un pórtico donde, como ven, en esta parte es un apoyo móvil y aquí es un apoyo fijo, ¿no? Y vemos que dice que aquí es el punto A y más arriba hay un punto B. Este punto B, en ese punto B está actuando un momento, dice, un momento de 6 toneladas metro. Como ven acá, en ese punto, un momento. Y la distancia del punto A al punto B es 1 metro. Luego vemos que está aquí el punto C. La distancia de toda esta columna es 4 metros. Y luego dice también que en este punto C hay un vector horizontal de 2 toneladas. En esta parte de C a D hay una carga distribuida de 2 toneladas metro. En el punto E hay un esfuerzo horizontal de 5 y de la distancia de F a E es 2 metros, ¿no? Entonces, como ven acá, aquí como ven hay un ejemplo de donde se ve paso a paso cómo calcula las reacciones primeramente. Aquí vemos que de este rectángulo está calculando su carga concentrada, que es el área. Sería altura 2 por base 4.
Como ven, 8 toneladas sería su carga concentrada y como es rectángulo, actúa al medio. Si nuestra base era 4, sería la mitad, sería 2. Desde aquí hasta acá, 2, ¿no? Sacando sumatoria de momentos en el punto F, en este punto, podemos obtener mi vertical en A, o en este caso lo está denominando en este ejercicio como AY. ¿Ya? Y en este caso, aquí están usando giro antihorario como positivo. Como ven, puede ser antihorario o horario. Eso ya depende de ustedes. Haciendo sumatoria de momentos. Veamos, primero este vector AY. Giro horario sería negativo, menos AY por tu distancia 4. Seguimos viendo, está este momento. Este momento tiene giro horario, ¿no? Horario, por eso sería negativo, menos 6 directamente. Como es momento, directamente su valor, ¿no? No hay que multiplicar por distancia, por distancia en este caso. Luego vemos este vector de 2 toneladas va a generar un giro horario, va a ser menos 2 por distancia. Desde este punto, su distancia vertical, 4, ¿no? 4. Luego tenemos este vector de la carga concentrada, giro antihorario, sería más 8 por la distancia del punto F, su distancia horizontal hasta este punto sería 2. Luego vemos este 5, que es giro antihorario, va a ser más 5 por mi distancia 2. Despejando tenemos mi AY, que es 3 toneladas. Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, va a ser 2 menos 5 más Fx. En este caso, Fx es 3 toneladas. Esta Fx es la reacción que se genera en mi apoyo fijo, ¿no? Es mi esfuerzo horizontal. En vigas generalmente lo despreciamos porque no tenemos, generalmente no se nos da que existen esfuerzos horizontales. Raras excepciones hay, pero. ¿Ya? En este caso sí, es necesario obtener mi fuerza horizontal, que es Fx. Luego aquí hago sumatoria de fuerzas en Y. Y igualmente ya saben cómo realizarlo. Despejando obtenemos mi Fy, que es 5 toneladas. Ya. Acá nos concentraremos. Como ven, aquí igual está la gráfica que les mostré anteriormente, pero de diferente manera. Cuando hacemos un corte, hemos dicho que si el corte está al lado derecho, mi corte es hacia abajo, mi momento es giro antihorario, y en este caso, como estamos haciendo pórticos, vamos a aumentar un esfuerzo axial. Como ven, el esfuerzo axial sería de esta manera, cuando nuestro corte es a la derecha. Si mi corte es a la izquierda, sería esta orientación. Como ven, es con signo diferente, con signo contrario. ¿Ya? Eso es en el caso de pórticos. Ahora vamos a ver lo que es esfuerzos axiales, ¿no? En pórticos, por eso hay que comentar ese esfuerzo. Ya. Vamos a hacerlo paso por paso. Aquí primero vamos a ver el tramo AB. El tramo desde este punto hasta este punto. Y mi X va a comenzar, va a ser de manera vertical, sería mi distancia X, ¿no? Como ven acá, vertical. Va a ser de 0 a 1, de 0 a 1 acá. Y como ven, haciendo el corte, en este caso, voy a poner mis reacciones. Mi corte, mi momento, giro antihorario y mi axial, ¿no? Siguiendo la idea de aquí arriba, ¿no? Entonces ponemos eso y aquí, como ven, aquí está mi esfuerzo obtenido de mi reacción, que era 3 toneladas. Haciendo sumatoria de fuerzas, primero horizontales, sería B menos, como no hay nada, B igual a 0, ¿no? Entonces mi corte va a ser 0 diciendo todo este tramo. No hay corte en este tramo, en esta parte, en este segmento, en este tramo de A y B. Luego sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser, en este caso, 3 más A. 3 más A igual 0. Despejando A va a ser igual a menos 3. Entonces, aquí esto nos indica que sí exactamente va a existir una compresión porque tengo un signo negativo que va a ser de valor 3. Y luego sumatoria de momentos en este punto. Y voy a poner, en este caso, giro antihorario va a ser positivo. Va a ser hacer sumatoria de momentos acá. Esta M va a ser más M. Y como no hay nada, va a ser M igual 0. No hay nada más que analizar. Directamente, estas serían mis ecuaciones para este tramo. Ahora vamos a pasar al siguiente tramo. Vamos a pasar del punto B al punto C. Del punto B al punto C. Entonces, pero mi X sigue partiendo desde A. Entonces, para mi tramo BC, si estábamos en 1,
va a ser más, esta distancia sería más 3, sería 4, ¿no? De 1 a 4 sería mi valor de X. Como ven, mi columna un poco más lo he hecho crecer. He puesto los esfuerzos. Como ya estoy considerando, como ya he pasado B, estoy considerando mi esfuerzo de momento en este punto. Igual las 3 toneladas. Igualmente hago sumatoria de fuerzas en X, las horizontales, el corte me sale igualmente 0. Hago sumatoria de fuerzas verticales, en este caso se mantiene mi compresión, que es menos 3, pero hago sumatoria de momentos, y en este caso ya considero mi momento. Este momento está generando un giro horario, y como en mi sumatoria de momentos pongo positivo, que es antihorario, aquí sería menos 6, igual 0, mi momento en este tramo es 6. Ahora vamos a considerar del tramo C al tramo D, ¿no? Ahora ya hemos hecho toda esta columna. Ahora vamos a trabajar en esta viga, del punto C al punto D. Y en este caso hemos dicho que cuando trabajamos en la parte superior, nuestra X ahora cambiar de orientación. Ahora va a seguir como la conocíamos en vigas, ¿no? Va a comenzar de manera horizontal. Y va a comenzar acá, en el punto C. Como ven, en este punto va a ser mi corte. Y como hago mi corte, aquí estoy copiando mi carga distribuida. Y aquí estoy aumentando mis esfuerzos. El corte, el momento y la axial. Aquí estoy poniendo las 2 toneladas porque también ya tengo que considerar ese esfuerzo. Estoy viendo mi momento y mi dirección en A, ¿no? Entonces, igualmente, hacen sumatoria de fuerzas horizontales. En este caso sería 2 más A igual 0. 2A más 2 igual 0. A vendría a ser menos 2. Entonces, esto nos indica que en esta viga existe compresión de valor menos 2. Y haciendo sumatoria de fuerzas verticales tenemos que va a ser 3 menos la carga concentrada, en este caso sería sin signo de altura 2, mi base va a ser X, ¿no? Va a ser 2 por X, mi carga concentrada. Va a ser 3 menos 2X menos B igual 0. Despejando B, tengo que mi ecuación va a ser 3 menos 2X. Haciendo sumatoria de momentos, ya saben cómo hacerlo. Esto sería M menos 6, que sería este momento, menos 3X, que sería este vector, más 2X por X medios vendría a ser el valor de mi carga concentrada de mi rectángulo. No consideramos estas 2 toneladas porque va a pasar por el mismo punto, ¿no? Por el punto donde estoy analizando. Entonces ya tenemos las ecuaciones para esos tramos. Finalmente vamos a hacer aquí, primero aquí tramo de E. Primero haremos el tramo FE, ¿ya? Ahora vamos a hacer este tramo, de este punto hasta este punto. Como ven, aquí está. Estoy poniendo aquí las reacciones. Y aquí el corte, el momento y el axial. Y aquí estoy poniendo los valores de las reacciones en F, que es 3 toneladas horizontal y 5 toneladas. Acá, ¿no? La vertical. Y en este caso, estoy comenzando desde acá, ¿no? Porque también podría ser de E a F y tendría que ver toda esta viga. O todo este pórtico. Y a veces, y no es recomendable, son muchas reacciones. Se nos complica más. Entonces, como en el caso de vigas que hacíamos anteriormente, podemos jugar con dónde comienza nuestra X. En este caso va a comenzar en este punto. Comienza en este punto, hago sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos y tendría mis ecuaciones. Y mi X existiría de 0 a 2 en este caso, ¿no? Ya. Y como ya he comenzado de aquí a acá, del punto F al punto E, ahora voy a continuar del punto E al punto D. Y mi X va a continuar. Si estábamos en 2, va a ser de 2 hasta 4. Y como ven, en este caso, ahora estoy considerando este esfuerzo de 5 toneladas. Estoy poniendo mis esfuerzos. Y solo hago sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos y tendría mis ecuaciones. El siguiente paso vendría a ser, como ya tenemos las ecuaciones, serían obtener los valores, ¿no? En cada punto. Como ven acá, en cada tramo estoy poniendo los valores obtenidos, tanto para el corte, para el axial
y para mi momento. Para el tramo del tramo AB nos indica que mi cortante era 0, entonces en todo el tramo va a ser 0. Mi axial era menos 3, entonces para todo el tramo va a ser menos 3. El momento era 0, para todo el tramo 0. Igual lo mismo para el tramo ABC, teníamos constantes, no hay que cambiar nada. En este caso, para el tramo CD, teníamos en el corte una ecuación, como ven acá. Directamente, cuando x es 0, como dice acá, vendría a ser mi corte 3. Cuando x es 4, mi corte vendría a ser menos 5. El axial era menos 2. En el momento, si mi x es 0, esto vendría a ser 6, mi momento. Si mi x es 4, en mi ecuación de momento vendría a ser 2. Y así hacemos cada tramo. Obtenemos sus valores, ya que esto nos permite graficar. Como ven acá, esto es la gráfica de mi esfuerzo axial, de mi pórtico. Teníamos que en esta columna iba a ser menos 3, como ven, es un rectángulo, mi dibujo. Con signo negativo, menos 3. En el caso de esta viga, igual era un rectángulo de valor menos 2, a lo que hemos obtenido. Y para este lado era un valor de negativo menos 5. Igual aquí está el gráfico del corte. No iba a haber corte en esta columna, lo que hemos obtenido. Y aquí nos indica que el corte en este punto C era 3. Y dice que en este punto era menos 5. Como es carga rectangular, vamos a unir con una línea inclinada. En esta columna hemos obtenido que mi corte en F era menos 3. Mi corte en este punto era igualmente menos 3, pero luego disminuía. Este es el tramo, lo vamos a comprobar. Tramo CD, este es el tramo ED, ED, EF. Como ven, era menos 3 y luego pasa a 2 directamente. Entonces, de menos 3 pasa directamente a 2. Y eso es debido a que en este punto existe un vector horizontal, ¿no? Por eso existe ese cambio. Y luego es constante en 2. ¿no? Este es el gráfico de mi diagrama de corte para mi pórtico. Al igual que en vigas, hemos indicado que cuando tenemos esta inclinación de esa pendiente que pasa por mi eje 0, es necesario obtener mi ecuación de momento o mi ecuación de corte para todo este tramo, ya que a partir de eso vamos a obtener la x, donde es 0, y a partir de esa x obtenemos el momento, ¿no? Como ven, aquí tenemos ya el gráfico del momento. En esta columna era 0, en este punto era 5 y en este punto era 2. Como ven, como era en el tramo, no hay nada, no iba a haber nada, ninguna carga, era línea inclinada. La misma teoría que usábamos en viga. En esta columna iba a ser constante el momento, era 6 toneladas. Y en este caso, mi momento, como ven, en este punto es 6 y en este punto vendría a ser 2 igual. Tal vez no está bien graficado acá. Pero hemos indicado anteriormente en alguna clase, cuando tenemos un pórtico rectangular, el momento que nos da en este punto se repite en este punto. ¿no? El momento que hay en este punto se repite en este punto. Aquí vendría a ser 2. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está CD? Aquí nos dice que el momento va a ser 6 y 2. Entonces aquí 6 y aquí es 2, por acá. Sería una curva. Pero como saben, aquí nos indica que aquí va a haber un momento máximo. Entonces es necesario obtener en qué punto es el momento máximo. Y para ello, para mi tramo CD, para este tramo, necesito mi ecuación de corte. Esta ecuación de corte la voy a igualar a 0. Si lo igualo a 0, me va a salir 3 menos 2x igual 0, 3 igual a 2x, entonces mi x sería 3 medios, vendría a ser 1,5. Entonces, en 1,5 vendría a efectuarse mi momento máximo. Ese 1,5 reemplazo en mi ecuación de momento y voy a obtener ese valor. Y con eso ya puedo hacer un gráfico, ¿no? Puedo completar el gráfico. ¿Ya? Entonces, así se hace una ecuación, un diagrama de pórtico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta, en este diagrama de pórticos, también influiría las normales, ¿no? ¿Cómo Exacto. cambian el sentido de dirección? Las normales también actúan acá. Tenemos que calcular normal contra momento.
¿Cómo? No se entiende para muy ver el bien la cambio de pregunta. dirección vertical y horizontal. Las normales. Em, o sea, ¿te refieres a las normales, a las axiales de esta gráfica, el diagrama axial? Sí, efectivamente, porque tenemos para graficar eh, tres gráficas, digamos, normal, cortante y momento. Para Sí, calcular las normales, igual hay que hacer sus diagramas igual de normales, sí, exacto. cortantes y momentos. Ajá. Por eso nos da el cambio de dirección de la horizontal a la vertical. Ujú. Pues, como ves acá, cuando hemos hecho nuestros cálculos, en el caso de vigas, solo hacíamos sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. En este caso estamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales momentos y también sumatoria de fuerzas horizontales. En el sumatoria de fuerzas horizontales obtenemos la ecuación de corte. En el sumatoria de fuerzas verticales obtenemos nuestras ecuaciones de la normal, de las axiales en este caso. Y aquí en la sumatoria de momento, nuestra ecuación de momento. Cada una tiene una ecuación que nos va a permitir hacer la gráfica correspondiente. Ya, Sí, perfecto. ya. Gracias. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a verlo, que tal vez es el más complicado. Sí, tal vez uno de los más complicados es cuando tenemos un pórtico inclinado, ya que eso hace que tengamos que en muchas ocasiones descomponer nuestras reacciones, ya sean nuestras reacciones del apoyo o las cargas concentradas. En este caso, tenemos este ejemplo. Tenemos este pórtico, como ven es inclinado, las columnas están inclinadas. Aquí es apoyo fijo y aquí es apoyo móvil. Y aquí, como ven, hay una carga distribuida sobre toda esta columna y aquí otra carga distribuida. Ambas tienen altura de 35 kilogramos fuerza sobre metro. Y aquí tenemos la distancia, ¿no? Esta distancia vertical, 5 metros. Esta distancia de aquí es 3, 5, 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuánto es esta distancia, que no nos indica. Dice que es h. Y para ello vamos a usar Pitágoras, ¿no? Dice que 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Este triángulo, 5 al cuadrado más 3, más 3 al cuadrado, nos va a salir que nuestra h va a ser 5,83 metros. Entonces, toda esta distancia de esta columna, del punto A hasta este punto B, es 5,83. Como ya tenemos esa distancia, también podremos sacar este ángulo. Hasta con tangente, la tangente inversa de 5 y 3 va a ser 59,03. Ya tenemos ese ángulo. Ahora vamos a obtener nuestra carga concentrada de cada carga distribuida. En este caso, de esta primera, vamos a hacerlo. Dice que su altura es 35 por su base 5. 35 por 5 es 175. Como ven acá, aquí está. 5 por 35, 175 kilogramos fuerza. Es el valor de esta carga concentrada. Y el valor de esta carga concentrada vendría a ser 35 por esta H. 35 por 5,83. 5,83. Como ven acá, es 204,05. Esa respuesta. Y aquí está trazando la carga concentrada. Aquí, como ven, estas son las ubicaciones. Como es un rectángulo, a la mitad, 2,915. La distancia desde acá hasta acá, 2,915. Y la distancia de este punto hasta este punto, 2,5. Entonces ya tenemos ubicadas nuestras cargas concentradas. A lo que vamos a proceder después es a calcular nuestras reacciones. Pero, como ven acá, en este caso, esta carga concentrada la tenemos que descomponer en una carga Y y una carga X para que podamos hacer nuestra sumatoria de momentos. Porque para hacer la sumatoria de momentos necesitamos las distancias horizontales y verticales, cosa que no tendríamos con esta vector que está inclinada. Y para ello directamente tienen que hacer trigonometría. Si aquí este ángulo se repite acá,
Entonces, aquí, y este sería alfa. Si este ángulo se repite acá, este alfa sería 90 menos este ángulo. 90 menos 59,03 es 30,97. Este ángulo alfa es 30,97. Y directamente, este Cx es el coseno y esta Cy sería el seno. Como ven acá, aquí ya están obteniendo esos valores de la descomposición de esta carga. Como ven acá, ya están los valores fijados. Aquí ya lo está eliminando esto. Y procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales en el punto A, acá. Y vemos primero esta carga, ¿no? Horizontal, 174,95, giro horario va a ser negativo, porque la anterior sería positiva en este caso. Menos 174,95 por la distancia desde este punto hasta este punto. Este actuaría aquí a la mitad. Si esto era 5, mi mitad era 2, es 2,5, por eso aquí está 2,5. Luego tengo esta carga, que es 105,0, giro horario, menos 105,0, por la distancia desde este punto hasta este punto, que vendría a ser 1,5. Porque la mitad de 3, si mi base era 3 y actúa la mitad, sería 1,5. Este giro horario, menos 175 por 3 más 2,5, que es 7,5. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más 7,5, 3, sí, no, 3 más 2,5, 5,5, sí, aquí está. Luego tenemos este vector, que es giro antihorario, va a ser positivo, R de Y, por la distancia de este punto a este punto, 11, ¿no? Y como ven, despejando, ya obtendríamos R de Y, que sería 1557,37 kilogramos fuerza metro. Haciendo sumatoria de fuerzas verticales, como ya saben hacerlo, tendríamos RAY. Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, tendríamos RAX. Ya tenemos las tres reacciones. Bueno, antes la vertical en R de Y vendría a ser esta, 141,57. Ya, ahora procederemos a hacer como las ecuaciones. Vamos a hacer el corte en este tramo. Vamos a hacerlo por acá el corte. Como ven, lo han hecho el corte. Aquí está la carga distribuida. Y en el corte vamos a adicionar mis tres esfuerzos. El esfuerzo de corte, el esfuerzo de momento y el esfuerzo normal o axial. Y en este caso, mi carga concentrada vendría a ser mi altura 35 de esta carga por mi base. En este caso, mi X va a seguir la orientación o va a ser paralela a mi viga. Entonces, directamente mi X sería inclinada, ¿no? Comenzaría acá. Y entonces mi carga concentrada sería 35 por X, como ven acá. Entonces, como estoy siguiendo ahora una nueva orientación, mi X ahora va a ser inclinada. Las reacciones que tenía en este punto, la reacción horizontal y la reacción vertical que obtuve anteriormente, las tengo que descomponer. Como ven, esta la voy a descomponer en este valor y en este vector celeste. Igual esta reacción que teníamos acá, la estoy descomponiendo en esta celeste y en esta verde. Cosa que estas reacciones ya van a ser paralelas y perpendiculares a mi eje X. Para ello, vamos a utilizar igualmente trigonometría y vamos a calcular sus valores, ¿no? Seno, coseno en cada uno. Como ven acá, aquí están calculados sus valores. Entonces, como ya tenemos, eso es lo más complicado en sí, en este tipo de ejercicios, descomponer los vectores, darse cuenta dónde hay que descomponer. Una vez que ya tenemos todo descompuesto, ya es más fácil, porque ya se repite la misma lógica que hicimos anteriormente. Sumatoria de fuerzas verticales, o en este caso sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, y sumatoria de momentos, de acuerdo a los esfuerzos que hemos descompuesto. Y así obtenemos directamente las ecuaciones. Igual, ahora si pasamos al siguiente tramo, al elemento de arriba, igual hacemos como a la mitad un corte, aumentamos sus esfuerzos, corte, momento, normal, y en este caso mi eje X vendría a comenzar en este punto, desde, y ahora mi eje X sería horizontal, ya no sería inclinado, porque estoy comenzando en este punto. Como estoy haciendo eso, mis esfuerzos anteriores, estos esfuerzos, los que he descompuesto, ya no es necesario descomponerlos. Voy a utilizar los originales, porque estos originales ya son perpendiculares y paralelos a mi eje X.
En cambio, en este caso, la carga concentrada sí lo tengo que volver a descomponer para que sea perpendicular y paralelo al eje X. Una vez que hago eso, igualmente procedo a hacer sumatoria de momentos en este punto y sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? También aquí tendría que ser sumatoria de fuerzas horizontales, pero si se dan cuenta, este 175 y este 175 se anularían y mi esfuerzo horizontal sería 0. Por eso aquí mi normal sería 0. Por eso aquí ya no la han anotado. ¿Ya? Y como ven acá, directamente igual aquí están obteniendo los valores, en este caso del momento. Aquí es mi ecuación de momento, estoy reemplazando 0, estoy reemplazando 5 y tengo los valores. En mi corte, estoy reemplazando 0, estoy reemplazando 5 y tengo los valores. Igual en el caso anterior, han reemplazado ya los valores y han obtenido, ¿no? Y por último, aquí está, en este caso, mi X voy a comenzar en este punto. No voy a comenzar ya en este punto porque sería más complicado. Entonces comienzo en este punto, ahora mi X, pero va a ser aquí, paralela a la viga. Y como es paralela, voy a tener que descomponer mi reacción en este punto. Como ven, estoy descomponiendo para que sea paralela y perpendicular al eje X. Aquí estoy añadiendo mis esfuerzos y directamente hago sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y también hago sumatoria de momentos. Y como ven acá, aquí directamente voy a hacer el trazado de mi diagrama. Este es mi diagrama axial. A los valores que obtenimos nos indica que en esta parte vamos a obtener, va a obtener compresión de menos 28,63. En la parte de arriba no hay compresión. En esta columna, si hay compresión, va a ser de menos 121.387. ¿Ya? Como ven acá, aquí estamos repitiendo sus valores. Igual en el corte ya saben cómo graficarlos. En este caso, aquí es necesario obtener nuestra ecuación de momento, es necesario acá, o nuestra ecuación de corte para obtener dónde mi corte es 0 y por ende dónde es mi momento máximo. Ya que como ven acá, este momento máximo lo obtenemos a partir de eso. Como ven, creo que aquí lo han hecho, esa parte. Aquí está mi ecuación de corte de este tramo, lo han igualado a 0, han despejado X, han obtenido X, que es 0,95. Este X comienza acá hasta acá. Reemplazando este X en mi ecuación de momento de este tramo, tenemos el valor de ese momento, que es 711. Como ven, 711, y con eso ya procedemos a graficar. ¿Ya? Entonces, así se llega a resolver este tipo de ejercicios cuando tenemos pórticos inclinados. Es muy importante darse cuenta el tema de cuándo hay que descomponer las fuerzas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, perdón, esto de los pórticos también lo va a subir al video del ¿no? De la plataforma. Sí, igualmente en las anteriores clases igual subí ejercicios de algún pórtico inclinado, pero lo que estamos viendo hoy día, todo lo que hemos visto, lo voy a volver a subir. Por favor, Inge, gracias. Sí, para que lo hagan con más calma, y también sería bueno que cada ejercicio que estamos viendo ahora lo repitan ustedes